Hola, soy Verónica Perales Blanco. Esto es Pulsando Perspectivas y voy a hablaros de ecofeminismo, ecoactivismo y animalismo. A lo largo de la presentación iré citando algunas obras artísticas y también algunas investigaciones, y veréis que aparecerán unos códigos QR que podéis escanear para tener más información de cada uno de esos proyectos. Voy a empezar diciendo que yo me encuentro a nivel personal ahora en un momento bastante particular, con un sentimiento tal vez de estar cerrando un ciclo, porque hace ahora 20 años que defendí en la Universidad de Castilla-La Mancha una tesis titulada Con el cuerpo en la cabeza, tejidos siderales para llevar por dentro, avec les corps dans la tête, tissus sidéraux pour emporter en soi, una tesis que fue defendida en castellano y en francés. Y la reflexión que me gustaría transmitir aquí, y sobre todo diría ahora, pivota desde el hoy abordando avances, descubrimientos o logros que considero relevantes entre los dos puntos de la línea que soy y que sigo, de ese dibujo que luego soy, The Drawing That Therefore I Am o Le Dessin dont je suis, para conectar con el título de la obra de Jacques Derrida, L'animal dont je suis, en el que no podemos distinguir entre ser algo y perseguir algo, entre el instante que somos y el que aspiramos ser. Y esta reflexión es una reflexión muy ambiciosa porque soy consciente de que abarca una porción de tiempo importante para una vida humana como la mía, pero bueno, voy a intentar hacerlo. A menudo, para situar dónde empezó mi trayectoria en el ámbito del arte electrónico y poner en situación a las personas que tengo delante, digo que pertenezco a esa generación de artistas que escribió su primera página web. Esto es, escribíamos una a una las letras del código HTML que después se formalizaba en la pantalla. Y para las generaciones más jóvenes, esas de cortar, pegar, o diríamos promptear, enviar, copiar, pegar, es difícil solo imaginar tener que escribir absolutamente todo. Pero así era. Éramos artistas frente a una página completamente blanca. Mi implicación con el feminismo vino en un principio vinculada justamente al análisis de los usos desiguales de las tecnologías y del impacto que finalmente esa desigualdad tenía y tiene en los discursos que se generan desde las mismas en diferentes ámbitos, desde Internet a las industrias del videojuego en aquel momento o la inteligencia artificial generativa hoy en día. Y en aquel momento inicié algunas investigaciones sobre el imaginario asociado a los videojuegos, por ejemplo, para demostrar cómo las imágenes inoculan lo que no aparece escrito. Esta inquietud por el imaginario feminista o por el poder de las imágenes sobre las palabras, que es el título de una conferencia inaugural que impartí en el máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la Universidad de Valladolid en el 23. Esta inquietud, como decía, sigue viva en mí y la canalizo a través de una faceta de mi creación que es visible, por ejemplo, en las imágenes de cubierta que realizo para las obras publicadas en la colección Feminismos de la editorial Cátedra. Yo considero que ser feminista hoy es formar parte de una enorme diversidad. Creo que todas estaríamos de acuerdo en que es un terreno complejo, que es un espacio común en el que en ocasiones algunas posturas pues se construyen en base a las diferencias dentro del propio movimiento, que tiene además preocupaciones de base aún por resolver. Y como se dice, divide y vencerás, es decir, que mientras que algunos nodos feministas se abigarran, pues perdemos fuerza.
Y creo que la diversidad es una valiosa riqueza y que debemos no solo cuidarla, sino nutrirla, pero tenemos que entender que la genealogía feminista, que de forma metafórica representé como una larga cabellera, ese cabello del que solo vemos las puntas, pero que es la continuación de un largo camino con potentes raíces, pues sin ellas las extensiones no existirían. Y hay un legado emancipador, como dice Carmen Colmenares, del que partimos. Negar nuestras raíces, como explicó también Celia Amorós, es perder la solidez y fuerza que ha ido consiguiendo con muchísimo esfuerzo el feminismo. Conceptualizar es politizar, que es una conocida cita de Celia Amorós, como recuerda Alicia Puleo, pues las interpretaciones en clave sociopolítica y el descubrimiento de las relaciones de poder asociadas a problemáticas detectadas no surgen de la nada. Entonces creo que es fundamental proteger las raíces, nuestras raíces. Dentro de la colección Feminismos, en el 2011 apareció publicado Ecofeminismo para otro mundo posible, y en concreto esa cubierta fue el resultado de mi primera colaboración con Alicia Puleo. Es el punto de partida de un recorrido a su lado no solo de producción visual, sino también, para mí, de cultivo teórico. Ella ha sido y es un jardín huerto a mi medida, en el que no solo he producido imágenes que cubrían ciertas necesidades y que ayudaban al discurso, sino que también me he ilustrado y desde luego he tenido un deleite estético, ¿no? Y os invito a todas a entrar en ese jardín huerto pues a través de la obra Claves ecofeministas, ¿no? Ya nadie duda de que la teoría feminista debe pensar los problemas de nuestra época, entre los que ocupa un lugar central el deterioro ecológico, y creo que Alicia Puleo en ese sentido ha sido una pionera. Defender la libertad, la igualdad y la sostenibilidad son objetivos hoy en día incuestionables, y me gustaría cerrar este apartado subrayando la importancia de las imágenes como transmisores de patrones, de fronteras y también de limitaciones, porque las imágenes pueden condicionar radicalmente nuestras elecciones. Nos afectan directamente porque pasan sin pasar por el control, sin pasar por la aduana, van directas a la impresora de nuestro cerebro. Es decir, que esquivan la consciencia. En la obra Arte Ecosocial, en la que participé junto a Tonia Raquejo, ella describe un experimento en el que se ejemplifica cómo replicamos lo que hacen los demás. No solo repetimos acciones irracionales, sino que llegamos a transmitirlas sin saber el origen o lo que las provocó. Tonia afirma, refiriéndose a la situación de crisis global, que al final adquirimos los valores no tanto por lo que conocemos conscientemente, sino por lo que hemos asimilado inconscientemente a través de modelos de actuación normalizada e involuntariamente consensuada que repetimos de manera automática. Pues algo muy similar ocurre, ¿no? Con el amor romántico y la violencia machista, que siguen siendo temas de actualidad y donde la frontera entre la galantería y la opresión no queda clara. No porque las mujeres no sepamos lo que nos hace daño, sino porque nos han transmitido visualmente que el sufrimiento y la tortura son amor. Y esto, pensémoslo, más que con palabras, nos lo han dicho con imágenes. Como he dicho, mi contacto con el feminismo vino primero a través de los usos de la tecnología, y solo después de unos años de ecoactivismo dentro del colectivo Transnational Temps empecé a entender que las problemáticas medioambientales están estrechamente conectadas con cuestiones de género, que la explotación, el maltrato y la violencia que el sistema patriarcal y capitalista ejerce sobre las mujeres es el mismo que desprecia la vida de otros muchos seres vivos, no humanos,
por el simple beneficio del rendimiento económico. El ecofeminismo, que surge como teoría en Francia en la década de los 70 de la mano de la escritora feminista Françoise Dubonne, no germinaría en su país de origen, sino que los primeros brotes o las primeras manifestaciones colectivas, grupales, tendrían lugar años más tarde en Estados Unidos y después en Inglaterra. Son manifestaciones sobre las que he escrito, manifestaciones feministas a favor de la justicia social, antirracistas, pacifistas y parte del movimiento antinuclear, de Women Pentagon Actions en Estados Unidos y Greenham Common en Inglaterra. Fueron movilizaciones pioneras que he utilizado para ejemplificar el significado de activismo y ecoactivismo, y desde los que también he abordado la corporeización en las creaciones artísticas. El activismo determina una postura intermedia entre el arte y el activismo social. Confluyen en él el activismo y las prácticas de arte vindicativas o reivindicativas, e implica compromiso social y suele vehicularse a través de estrategias de no violencia en las que el acento se pone en la acción colaborativa. Women's Pentagon Actions y The Greenham Common sumaron arte, activismo y ecologismo, o lo que podríamos llamar un activismo con compromiso medioambiental. Me produce una enorme satisfacción afirmar que esas primeras manifestaciones ecofeministas ya eran ecoactivistas. El activismo supone a menudo llevar a cabo una incursión, infiltrarse allí donde no se nos espera, y esta es una de las cuestiones valiosas que aprendí junto a mis compañeros Andy Deck y Fred Adam. Buscábamos, a principios a partir del 2001, buscábamos las fisuras del sistema para colar nuestras ideas, nuestras preguntas o críticas, y no pretendíamos entrar en el sistema mercantil y elitista del arte, sino que nuestro objetivo era sembrar inquietudes en el espacio de lo cotidiano, producir una ruptura o hablábamos de generar una disrupción. Algunas obras posteriores que desarrollé en solitario conservan esta dinámica, esta idea de infiltrarse. Por ejemplo, Writing Letters to the Fox del 2018, en la que dibujo con GPS tagueando los espacios en los que confluyen humanas y especies liminales como son los zorros. Se nutre de posts de usuarios en redes sociales e invita a participantes de redes como Strava a implicarse con el proyecto. O la obra Tweet to It, donde utilizaba o donde el vehículo era la ahora desaparecida red social Twitter, donde yo evidenciaba la conexión entre el uso de las onomatopeyas en las aventuras gráficas y nuestros prejuicios sobre las limitaciones sensitivas y emocionales de seres vivos no humanos. La manera en la que he abordado la cuestión animal es una de las diferencias más importantes entre cómo operábamos en Transnational Temps y cómo operé posteriormente. Hoy hablo desde el animalismo. Entiendo que el análisis de la crisis medioambiental debe hacerse desde una postura sensocéntrica y no ecocéntrica. En el ecocentrismo lo que prima es el equilibrio de los ecosistemas, pero el bienestar de los seres que lo habitan y el sufrimiento que podamos causar a otras formas de vida queda en un segundísimo plano. Yo considero que el respeto por la vida va más allá del respeto hacia la vida de los humanos. Todos estamos conectados y tenemos que velar por el bienestar de todos los seres vivos que habitan el planeta. Los avances tecnológicos no son un problema, siempre han sido parte de las soluciones en potencia. Todo depende del uso que hacemos de ellos y de las precauciones que se toman tanto en la producción, en la distribución y la puesta en marcha de las mismas.
Por ejemplo, esta es una de las cuestiones que el colectivo trabajó con la obra Simio Mobile y que fue el detonante, ¿no?, que me llevó a esta obra, que es un hito en mi producción artística y que es Grandes simios en femenino. Y atender sin excepciones al principio de precaución, es decir, la adopción de medidas protectoras ante sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o para el medio ambiente, sería la única vía, ¿no?, para poder tomar las precauciones necesarias. La tecnología que nos permite ver mejor, oír mejor, ser más conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en el medio, es al final una tecnología que nos acerca a la vida, que amplía nuestras capacidades de sentir y amar en equilibrio con el cosmos. Estos últimos años hay un gran interés por la inteligencia artificial generativa y es un tema que trabajé durante una estancia de investigación y creación que tuve en Dublín, apoyada por las becas Moving Minds de la Universidad de Murcia. Y fue un trabajo que realicé, que desarrollé vinculado a la obra de James Joyce, Finnegan's Wake, que tiene una lectura interesante desde el punto de vista de la ecocrítica. La inteligencia artificial generativa y de manera extensiva los complejos aparatos tecnológicos no tienen ningún compromiso con la verdad pasada o futura, y creo que esto no debemos olvidarlo. Y también debemos preguntarnos, ¿tiene la inteligencia artificial algún compromiso con el capitalismo, el patriarcado o el colonialismo? Porque todas estas preguntas y todas estas respuestas entroncan con la crisis ecológica actual. La inteligencia artificial aplicada a la transcripción fue uno de los temas que toqué en la exposición derivada de esta investigación en la GU Dublin y que se tituló River Run Embodying Plurabelle, y que después también apareció como una intervención artística en la revista Atlántica y que me dio pie a escribir un artículo para Arbor y recientemente también una intervención en la revista anglosajona Antenae. En esa exposición y articulado a través de, como decía, la obra de Finnegan's Wake, también apuntó a las dificultades que tenemos los seres humanos para percibir en diferentes escalas, en diferentes frecuencias sonoras, en diferentes idiomas, en definitiva, para hablar de nuestras limitaciones, que, como ya he dicho en alguna ocasión, no deberían ser vistas como una flaqueza o un defecto, sino que deberíamos entenderlas y utilizarlas como si fuesen un trampolín, es decir, como una oportunidad para descubrir, para conocer y apreciar todo aquello que se nos escapa. Pareciera en este mundo que solo debemos dedicar tiempo a lo que tiene un beneficio o un resultado inmediato, y el arte justamente es una vía para romper este esquema que cuando profundizamos en él nos damos cuenta de que es completamente errado. El dibujo automático y también el dibujo que no se ve por ser demasiado grande o por ser demasiado pequeño, el dibujo inconsciente, el garabato, el disparatado, puede convertirse en un entrenamiento de acceso al inconsciente y nos puede dar claves para pensar de otra manera. Siempre ha persistido una incuestionable dimensión pragmática en el acto de dibujar, porque lo hemos utilizado para explicar, para representar, para entender o para asimilar. Yo misma lo he usado como medio hábil de transmisión, por ejemplo, en la obra Grandes simios en femenino, que inicié en el 2008 a través del retrato, y también, por ejemplo, como autoanálisis en la obra Ecología de un abrazo, donde el dibujo nos permite tomar distancia con nosotras mismas y situarnos en relación a los demás, ver los puntos que tenemos en común,
lo que buscamos, lo que esperamos de la vida, a qué queremos dedicar nuestro tiempo a lo largo de nuestra vida. Pero también encontramos, y esto me parece también interesante, también encontramos y cada vez con más frecuencia aplicaciones de un dibujo artístico desprovisto a primera vista de funcionalidad y del que se espera que opere como un detonante de lo inesperado o lo desconocido, de lo que aún está por llegar. Y estos últimos años dedico tiempo a este tipo de experimentación, que no viene cargada de promesas, pero que me gusta pensar, y así lo planteo en talleres y proyectos, en que podemos enfrentarnos al acto de dibujar avant la lettre. Esto sería como el dibujo antes de que sea definido. Y de la misma manera propongo explorar la manera en la que percibimos el mundo, la percepción y la multisensorialidad, situarnos en la antesala, en casi volver al antes de empezar. Las máquinas pueden resolver infinitas tareas lógicas que facilitan y agilizan el funcionamiento de nuestras sociedades, que expanden muchas de nuestras capacidades y que pueden minimizar costes, pero tenemos que atender también al impacto que esos nuevos desarrollos tienen sobre los recursos naturales del planeta, porque forman parte fundamental del complejo entramado sistémico de la crisis ecosocial actual. La cosificación es la antesala de la violencia. El arte ha servido para dar aplomo a esa cosificación, el arte y la narrativa que se ha generado en torno a él, y las y los que hemos estudiado la imagen desde una perspectiva crítica, intentando hacer virar los imaginarios, los reafirmamos cada día. A mí me complace enormemente descubrir que hay mujeres artistas que casi diría dibujan con su aliento, es decir, crean prácticamente de la nada, que el impacto que tienen o la huella ecológica que tienen en el planeta es muy pequeña y que, sin embargo, el impacto en la manera de pensar y entender el mundo es enorme. Creo que es imperativo apuntar y proyectarnos en sociedades democráticas, igualitarias y justas, mientras cultivamos nuestra facultad para asombrarnos y asombrar, conscientes siempre del inconmensurable valor de la vida. The drawing that therefore I am, es decir, el dibujo que soy, el dibujo que empieza en mí desde dentro, ese dibujo no aplicado y que me enseña, del que aprendo, se encuentra ahora mismo inmerso en las dinámicas del oleaje, infiltrada en la correspondencia entre borrascas y olas. Y desde que recuperé la práctica del dibujo tradicional en el 2008 con este proyecto de Grandes Simios en Femenino, y digo que la recuperé porque la tuve abandonada durante casi 10 años, pues cuando recuperé el dibujo también de alguna forma rescaté mi cuerpo. Es cierto que coincidió con el nacimiento de mi hija, es decir, que el cuerpo tuve afortunadamente que rescatarlo sí o sí, pero cuando afirmo que lo rescaté me estoy refiriendo al cuerpo como complejo órgano perceptivo y como parte del gesto en la creación, el cuerpo como puntero, como plumilla y como tinta. En este proyecto de Drawn by Le Sentiment Océanique, bajo el que sintetizo mis dibujos más recientes, y el término drawn, que puede ser traducido por dibujado, pero que también significa estar atraído, sentirse atraído por algo, pues es el paraguas bajo el que realizo una serie de dibujos que inicié ya hace algún tiempo y que consisten en hacer visible un trabajo que ya está hecho, que está ahí, pues diría, dibujado por la naturaleza misma de la que formo parte. El océano dibuja, como sin duda dibujan muchos seres vivos con los que compartimos el cuerpo planetario. Y por otro lado, tengo que decir que en estos momentos no puedo resistir la atracción por el mar, que hace que a día de hoy, y esto lo digo bromeando en muchas conversaciones, pero yo sé que no es tan broma,
A día de hoy tengo la cabeza llena de olas. Entonces percibo la superficie del océano como una canopea infinita, una ilusión visual que cubre el complejo de interrelaciones, de fricciones, fracturas, desplomes, de equilibrios que componen la vida, como una membrana que, como toda canopea, formaliza el encuentro entre arriba y abajo, dentro y fuera, peso y espacio. Inmersa en el océano e inspirada por la figura del equilibrista, de Paul Klee, y mis experiencias con las olas, pues empecé a cultivar una idea ya expresada con anterioridad, y es la idea de equilibrio con el medio, que no es otra cosa que el equilibrio con nosotras mismas. El buen vivir, que también podría entenderse como el saberse bien situada en el lugar, ¿no? En equilibrio con el lugar. Y creo que los surfistas en cada ola filtrean con la ilusión, se sitúan en un espacio presente con energías que vienen del pasado y que conectan con el futuro inmediato. Están conectados a algo que paradójicamente no ven, más bien sienten, y les invade la necesidad urgente de situarse porque cuando la ola rompe, todas las partículas de agua que la conforman se ordenan, todas. Intento, desde el agua, estudiar esa posición de equilibrio y escuchar atentamente los ecos y las reverberaciones de las presiones, escuchar los cambios de temperatura profundos y situarme bien. Voy a terminar con una reflexión personal que, como decía al principio, es importante porque cierra para mí una línea de tiempo, cierra un ciclo de movimiento. Y como decía, hace 20 años estaba con el cuerpo en la cabeza, mi cabeza, que era en aquel momento la sala de operaciones, donde todo sucedía, el catalizador de todos los inputs que me rodeaban, una cabeza que, como he comentado, estaba directamente conectada a una pantalla. Y 20 años más tarde, por paradójico que pueda parecer, si tuviera que nombrar o poner un título a la investigación basada en la práctica artística que llevo a cabo ahora, diría con la cabeza en el cuerpo. Es decir, una concepción del cuerpo como complejo organismo de recepción y reflexión, un cuerpo pensante. En mi investigación personal dejo que la gramática busque fórmulas alternativas, que la línea se escape, que corra, digo, y que el trazo que soy se revele y se sobreescriba. La cabeza en el cuerpo, ahora una cabeza silenciosa, es una cabeza que escucha atenta, y cuando digo que escucha me refiero a todo el potencial sensorial que tenemos. Una cabeza que escucha e intenta descifrar el código. Un código que no está por componer, está y siempre ha estado escrito. Gracias. Restless buddy, eager dream. We're okay, but we're lost anyway. We live